Capítulo 1 del espejo vacío. Nunca olvidaré aquella mañana. El aire en la iglesia estaba impregnado de incienso, y los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales, tiñendo el altar de un rojo inquietante. Los fieles se arrodillaban en silencio, esperando que la misa comenzara, mientras yo, con manos temblorosas, levantaba el cáliz de plata para contemplar el reflejo de mi propia fe. Pero lo que vi me arrancó el aliento. El cáliz estaba vacío de mí. El vino brillaba como un rubí oscuro, y sin embargo, mi rostro no aparecía en él. Solo un espacio hueco, una nada que parecía burlarse de mi existencia. Intenté sonreír, ocultando el estremecimiento que recorrió mi cuerpo. Quizás mis ojos me jugaban una mala pasada, pensé. Pero entonces escuché un murmullo en los bancos. Una mujer había alzado la vista y, con voz quebrada, gritó: «Padre, usted no está allí». Las cabezas se giraron hacia mí. Yo estaba en el altar, y sin embargo, algunos aseguraban haberme visto sentado aún en el confesionario, con la mirada fija, como una estatua abandonada. El silencio cayó como una losa. Nadie se atrevía a moverse. Los candelabros chisporrotearon como si el viento, inexistente, hubiera pasado. Tragué saliva. Recé una oración breve y continué la misa como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, una duda venenosa comenzaba a crecer. ¿Qué significaba perder el reflejo? Mientras elevaba la hostia consagrada, escuché un eco extraño, un susurro que no provenía de los labios de los feligreses. Era una voz grave, quebrada, que repetía mis palabras, pero en un tono burlón, invertido, como si rezara al revés. Al terminar, algunos se apresuraron a salir, persignándose como si huyeran de un sacrilegio. Otros permanecieron quietos, observándome con ojos cargados de miedo. Sentí su juicio clavarse en mi piel. Esa noche, incapaz de dormir, me acerqué al viejo espejo del sacristán. La luna se filtraba por la ventana, bañando el vidrio con un resplandor mortecino. Me miré fijamente, y lo confirmé: mi rostro ya no estaba allí. Solo la sombra del cuarto, las velas a medio consumir, y un vacío que imitaba mis movimientos con un segundo de retraso. Me llevé las manos al pecho, buscando el crucifijo, pero en lugar de calma, un frío me invadió, y entonces lo escuché de nuevo. Esa voz que nadie más parecía oír: «Has sido borrado de los ojos de Dios». Las palabras resonaron como sentencia. Desde aquella primera misa, supe que nada volvería a ser igual, porque un sacerdote sin reflejo no pertenece a los hombres, ni tampoco al cielo. Capítulo 2. El rumor de los fieles. Los días siguientes fueron un tormento. La noticia corrió como pólvora por el pueblo: el padre ha perdido su reflejo. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero todos murmuraban que era un signo de maldición. En la plaza, en los mercados, incluso en los patios oscuros donde se lavaba la ropa, las lenguas no dejaban de repetirlo: un sacerdote que no se refleja, no pertenece a Dios, sino al infierno. Al principio intenté ignorarlo. Caminaba con la sotana erguida, fingiendo dignidad, pero los ojos me seguían como cuchillos. Algunos niños corrían al verme, gritando que mi sombra estaba hueca. Una anciana, temblorosa, me escupió al suelo y rezó apresurada: «Padre, aléjese, usted ya no es bendición, es presagio». La herida que esas palabras dejaron fue más profunda que cualquier blasfemia. Una tarde, mientras me refugiaba en la sacristía, escuché el murmullo de los fieles que esperaban para confesarse. Creí que hablaban en voz baja entre ellos, pero al acercarme comprendí que sus palabras estaban dirigidas a mí. Dicen que su reflejo camina solo por los pasillos de la iglesia. No es él quien celebra la misa, sino su sombra. Tal vez Dios lo ha borrado porque ocultaba un pecado. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Salí de la sacristía, dispuesto a confrontarlos. Pero al abrir la puerta, el murmullo se apagó de golpe. Todos fingieron silencio, arrodillados, con los ojos fijos en el suelo. Esa noche, no soportando más, me arrodillé frente al altar vacío y recé con toda la fuerza de mi alma: «Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me borras de los espejos y de las miradas de tus hijos?». El silencio de la iglesia fue sofocante. Las velas titilaron, y en ese parpadeo escuché de nuevo esa voz, esa que imitaba mis rezos como un eco distorsionado: «No te han borrado, te han revelado». Las palabras me helaron la sangre. Quise huir, pero mis rodillas se clavaron en el mármol como raíces. En mi mente resonaba una idea aterradora: ¿y si no era Dios quien me hablaba, sino algo que llevaba años esperando a usar mi voz? Al amanecer, salí al atrio de la iglesia. Los fieles me miraban con una mezcla de miedo y odio. Nadie se atrevió a pedirme la bendición. Algunos incluso retrocedieron, como si mi mano ardiera. Sentí un vacío insoportable,
Porque un sacerdote sin reflejo no solo pierde su rostro, también pierde a su rebaño. Y mientras me alejaba, juraría que escuché a un niño susurrar a otro: ya no reza a Dios, reza a alguien más. Capítulo 3. La confesión invertida. El confesionario siempre había sido mi refugio. Allí, en la penumbra, las almas más turbias encontraban alivio. Y yo, como siervo de Dios, escuchaba en silencio y otorgaba el perdón. Pero esa tarde, cuando me senté en el banco de madera oscura, sentí que algo estaba roto, algo más allá de los rumores. El primer feligrés entró con paso tímido. Se arrodilló, y la ventanilla del confesionario crujió al abrirse. Esperé escuchar la voz temblorosa de un penitente, pero lo que llegó a mis oídos fue mi propia voz. He dudado de Dios. He deseado lo prohibido. He maldecido en secreto a aquellos que se burlaron de mí. Me quedé helado. No había pronunciado esas palabras. Y sin embargo era mi tono, mi acento, incluso mis pausas. ¿Quién eres?, susurré. Del otro lado no hubo respuesta. Solo el eco de mi respiración repetida, como si alguien imitara cada uno de mis gestos. El siguiente en entrar fue un joven. Pero antes de que pudiera hablar, la voz volvió, idéntica a la mía, confesando pecados que jamás había cometido. He tocado lo sagrado con manos sucias. He negado la fe en lo más profundo de mi corazón. El joven salió despavorido, gritando que el confesionario hablaba solo. El rumor se extendió entre los que aguardaban, y en cuestión de minutos nadie más quiso entrar. Me quedé encerrado en esa caja de madera, con el corazón martilleando. Decidí enfrentar la voz. Si eres un demonio, muéstrate. Si eres mi sombra, dime qué buscas. El silencio fue absoluto, hasta que la ventanilla del otro lado se abrió sola. Un viento gélido me acarició el rostro. Al mirar, vi un resplandor tenue, un espejo roto que nunca había estado allí. En él, mi reflejo me miraba fijamente. Pero no era yo, los labios del reflejo se movían sin que yo hablara. No soy tu sombra, susurró. Soy lo que ocultas. Y ahora, yo confieso por ti. Me llevé la mano al crucifijo, pero mis dedos lo atravesaron como si fuera humo. Al salir del confesionario, los fieles me observaban desde lejos. Ninguno se atrevió a acercarse. ¿Sabían? Lo mismo que yo, que algo había tomado mi voz, y quizás mi alma. Aquella noche, al acostarme, escuché de nuevo un murmullo en la oscuridad, repetido como un salmo invertido. No venía del confesionario, venía de dentro de mí. Capítulo 4. El altar sin sombra. La mañana del domingo amaneció con un silencio extraño. Ni siquiera las campanas del convento vecino parecían querer romperlo. Entré en la iglesia dispuesto a celebrar la misa como si nada ocurriera, con la esperanza absurda de que todo hubiese sido un mal sueño. Los fieles llegaron con pasos inseguros, algunos persignándose antes de cruzar la puerta, otros evitando mirarme a los ojos. Me coloqué frente al altar, respiré hondo y encendí las velas. La luz danzaba sobre los muros, pero en el mármol blanco, bajo mis pies, no había sombra alguna. Fue una mujer la primera en notarlo. Su voz retumbó en la nave. El Padre no proyecta sombra. El murmullo se convirtió en un río imparable. Miré a mi alrededor buscando explicación, pero la verdad me golpeó con violencia. Todos los fieles, cada banco, cada columna, proyectaban su sombra bajo las llamas de las velas, menos yo. El niño del coro, curioso, corrió hacia el altar, extendió la mano y la apoyó sobre mi sotana. Por un instante sentí el calor de su piel, pero en el siguiente, sus dedos atravesaron mi pecho como si yo fuera humo. El pequeño gritó y retrocedió llorando. «No es humano», vociferó alguien desde el fondo. El caos se desató. Algunos huyeron despavoridos. Otros cayeron de rodillas implorando piedad, convencidos de que presenciaban un castigo divino. Yo intenté calmarles, pero cada palabra que salía de mis labios parecía retumbar con un eco extraño, como si viniera de un lugar más profundo que mi garganta. Me aferré al cáliz, levantándolo con desesperación, suplicando que al menos aquel acto devolviera algo de orden. Pero el vino tembló en su interior, y por un instante juraría haber visto un ojo mirándome desde el fondo oscuro del líquido. El templo entero guardó silencio. En medio de esa calma antinatural, la voz volvió a resonar. No en mis oídos, sino en mis entrañas. Ya no sirves al altar de la luz. Ahora tu misa es mía. Solté el cáliz, que cayó al suelo y se quebró en 1000 fragmentos de plata. El vino se derramó como sangre sobre las piedras. Algunos fieles huyeron. Otros se quedaron inmóviles, con el rostro desencajado, como si el alma se les hubiera escapado en ese instante. Yo caí de rodillas. No lloré, no grité. Solo comprendí una verdad insoportable: ya no pertenecía al mundo de los hombres.
ni tampoco al de Dios. Esa noche, la iglesia quedó vacía. Sin embargo, en el altar, las velas siguieron encendidas, aunque nadie las había tocado. Y en el resplandor de su luz temblorosa, aún hoy me pregunto, ¿quién oficiaba la misa en mi lugar? Capítulo 5. La misa de medianoche. No sé qué fuerza me arrastró aquella noche a encender las campanas y abrir la iglesia. Quizás la locura, quizás la fe torcida que aún me quedaba. Lo cierto es que, a medianoche, crucé el umbral del templo con el corazón golpeando como un tambor de guerra. El aire estaba helado, cargado de un incienso viejo que nadie había quemado. Caminé hasta el altar y encendí las velas una a una. La llama chisporroteaba como si luchara contra un viento invisible. Al volverme hacia los bancos, mi sangre se heló, las bancas vacías estaban llenas. Decenas de figuras negras, difusas, se sentaban con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. No tenían rostro, pero sus cuerpos temblaban suavemente, como si respiraran en silencio. Tragué saliva y, contra todo instinto, comencé la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El eco de mis palabras se repitió con un retardo macabro, como si cada sombra susurrara la oración después de mí, deformándola, alargando las sílabas hasta volverlas irreconocibles. Al levantar la hostia, las figuras se irguieron al unísono. No tenían ojos, pero sentí sus miradas clavarse en mí, agujereando mi carne. Una de ellas, más alta que el resto, se levantó y avanzó hacia el altar. Sus pasos no producían sonido. Cuando estuvo frente a mí, extendió las manos y, con un gesto lento, me mostró algo. Era mi rostro, pálido y marchito, sostenido como un velo arrancado de mi ser. Retrocedí, tropezando con el cáliz. El vino se derramó, y las figuras comenzaron a inclinarse, arrastrándose hacia el líquido rojo como animales sedientos. Se disputaban cada gota, aunque sus bocas no eran más que hendiduras oscuras. El miedo me paralizó. Aún así, mi voz brotó sola. No sé si por voluntad mía o de aquel que me poseía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Un murmullo sepulcral llenó la nave, tan intenso que las velas se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad total, cientos de manos frías se aferraron a mi sotana. No tiraban de mí hacia abajo, sino hacia adentro, como si quisieran arrastrarme al vacío de sus cuerpos. Cerré los ojos y grité el único nombre que aún podía pronunciar. «Cristo». El silencio fue inmediato. Cuando abrí los ojos, la iglesia estaba vacía otra vez. Solo quedaba el vino derramado formando un charco oscuro que, al reflejar la luna, me devolvió un rostro que no era mío. Desde esa noche, comprendí que no oficiaba misas para los vivos. Mis feligreses ahora eran sombras. Y yo, su sacerdote eterno. Capítulo 6. El Evangelio tachado. Durante días no pude apartar de mi mente la misa de medianoche. Los rostros ausentes, las manos heladas, el silencio que gritaba más fuerte que cualquier campana. Necesitaba respuestas. Y solo un lugar podía dármelas, mi Biblia. Abrí el libro sagrado al amanecer, con la luz gris del invierno entrando por los vitrales. Al principio, las páginas parecían intactas, pero cuando comencé a leer en voz alta, la tinta se desvaneció ante mis ojos, como si un dedo invisible borrara cada palabra al ser pronunciada. En el principio, dije, y el versículo desapareció de inmediato, dejando la hoja en blanco. Pasé la página con desesperación, solo para encontrar lo mismo, frases incompletas, pasajes mutilados, hojas enteras que se convertían en vacío. Un sudor frío me recorrió la frente. Grité, golpeando el libro contra el altar, pero la Biblia resistió como si estuviera viva. Cuando la abrí otra vez, solo quedaban dos palabras, escritas en un rojo oscuro que parecía sangre seca. Yo sé, el eco de esas letras ardía en mi mente. ¿Qué sabía? ¿Quién era el que hablaba a través de mi evangelio? Esa noche, intenté leer de nuevo, convencido de que quizá todo había sido un espejismo. Encendí una sola vela y abrí el libro por el Evangelio de Juan. Pero en lugar de las bienaventuranzas, encontré frases imposibles: yo sé lo que callas, yo sé lo que ocultas, yo sé a quién sirves. Me aparté horrorizado. El humo de la vela formaba figuras en el aire, como rostros que se derretían, y en cada silueta escuchaba mi nombre susurrado al revés. Desesperado, llevé la Biblia al confesionario, con la esperanza de que allí, donde tantos pecados habían sido perdonados, las palabras recuperaran su pureza. Pero cuando la abrí bajo la penumbra de la celosía, las páginas se llenaron de tachaduras negras, líneas cruzadas con furia, como si una mano invisible hubiera intentado borrar la palabra de Dios. Al final, entre la maraña de tinta, apenas se distinguían tres frases: tu reflejo predica en tu lugar,
Tu sombra es el verdadero sacerdote. Tú ya no eres tú. El aire del confesionario se volvió denso, irrespirable. Cerré el libro con violencia y caí de rodillas, suplicando perdón. Pero la voz familiar, esa que ya había usurpado mis rezos, se deslizó desde las sombras. No pidas perdón, solo pide tiempo. Desde entonces, cada vez que intento leer la Biblia, no encuentro la palabra de Dios, sino la sentencia de mi condena. Capítulo 7. El niño sin ojos. La mañana en que apareció el niño, la iglesia estaba desierta. El viento agitaba los vitrales como si quisiera arrancarlos de sus marcos, y el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte en la nave vacía. Yo creía estar solo, hasta que escuché un murmullo infantil cerca del altar. Allí estaba, un niño pequeño, con la sotana desgastada de monaguillo, aunque jamás lo había visto entre los míos. Su rostro era sereno, casi dulce, y sonreía con una calma inquietante. «Padre», dijo con voz clara, «¿a quién reza usted si Dios ya no lo mira?». El corazón me dio un vuelco. Nadie más que yo debía saber lo del reflejo, lo de la Biblia tachada. Nadie salvo aquello que me perseguía. Me arrodillé para mirarlo a los ojos. Pero entonces comprendí el horror. No tenía ojos. Solo dos cavidades oscuras, vacías, que parecían absorber la luz de las velas. Sin embargo, lo peor no fue ver el vacío, sino sentir que ese vacío me observaba. «¿Quién eres?», balbuceé. El niño inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Luego, con voz lenta, repitió: «Soy lo que ve lo que tú ya no puedes». Se acercó al altar y apoyó sus manos sobre el mármol frío. A medida que lo hacía, la superficie blanca se ennegrecía, como si el mármol sangrara sombra. Yo retrocedí, invocando el nombre de Cristo, pero mis labios se torcieron solos, y la palabra salió al revés: Circe. El niño rió suavemente, una risa hueca que retumbó como dentro de un pozo. «Tu boca ya no te pertenece, padre». Entonces extendió su brazo hacia mí. No me tocó, pero sentí un peso insoportable sobre el pecho, como si algo invisible intentara arrancarme el alma. Caí de rodillas, ahogándome, mientras el pequeño se inclinaba para susurrar en mi oído: «Tu reflejo me pertenece, y pronto, también lo hará tu nombre». De pronto, un trueno sacudió la iglesia y todas las velas se apagaron. Cuando la luz regresó por los vitrales, el niño había desaparecido. Solo quedaba el altar manchado de negro y un eco que repetía, como un salmo fúnebre: «¿A quién reza usted si Dios ya no lo mira?». Desde entonces, temo cada rincón vacío de la iglesia, porque sé que en cualquier momento, ese niño sin ojos puede volver, y la próxima vez no vendrá solo a preguntar. Capítulo 8. La hostia negra. El domingo siguiente, contra toda lógica, decidí celebrar la misa. Quería demostrarme a mí mismo que aún pertenecía a Dios, que las sombras, el niño sin ojos y los susurros no podían arrebatarme lo sagrado. La iglesia estaba medio vacía. Los pocos que se atrevieron a entrar me miraban con recelo, como si ya no vieran en mí a un pastor, sino a un condenado. Sentí sus ojos clavados en mis manos cuando tomé la patena con las hostias. Elevé el pan consagrado y pronuncié las palabras con voz firme, aunque por dentro temblaba: «Este es el cuerpo de Cristo». Pero en cuanto la hostia tocó mis labios, el sabor cambió. No era pan, sino ceniza ardiente. El calor me quemó la lengua y tuve que contener un grito. Miré horrorizado la patena. Las hostias blancas se habían ennegrecido, como si fueran carbones encendidos. Algunos fieles lo notaron y comenzaron a retroceder. Otros, sin embargo, se acercaron con ansia. Una mujer tomó la hostia negra de mis manos y, en cuanto la llevó a la boca, sus ojos se pusieron en blanco. Cayó de rodillas, convulsionando, mientras un murmullo gutural brotaba de su garganta: «No es Cristo, es nuestro». El pánico se apoderó de la iglesia. Un anciano trató de huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Un grupo de feligreses, poseídos por un fervor extraño, se abalanzó sobre la patena, arrebatándome las hostias negras y devorándolas con avidez. Sus bocas se manchaban de hollín, sus labios rezumaban sangre oscura. Yo intenté detenerlos. Grité, pero mi voz se mezcló con la de ellos, repitiendo la misma letanía blasfema. Era como si mi garganta ya no me perteneciera. Entonces, el cáliz en mis manos comenzó a vibrar. El vino consagrado burbujeaba, espeso, hasta que un olor metálico me hizo comprender la verdad: ya no era vino, sino sangre fresca. La sangre goteaba por mis dedos y caía sobre el altar, formando símbolos que jamás había visto, pero que mi alma, de algún modo, comprendía. En ese instante, vi de reojo una silueta en el fondo de la iglesia: el niño sin ojos.
Sonreía con ese vacío abismal y asentía lentamente, como si todo lo que estaba ocurriendo fuese parte de un ritual largamente esperado. Caí de rodillas, incapaz de sostener el cáliz. Las hostias negras rodaban por el suelo como brasas apagadas. Algunos fieles lloraban, otros reían histéricamente. Y en medio del caos, escuché la voz dentro de mi pecho. Clare, definitiva, tu misa ya no es de luz, es de fuego y sombra. Y tú, sacerdote, eres el primero en comulgar conmigo. Esa noche, comprendí que la Eucaristía había cambiado para siempre. Ya no entregaba el cuerpo de Cristo, sino el eco maldito de mi propia condena. Capítulo 9. El espejo roto del confesionario. El confesionario había sido siempre mi trinchera, un lugar de silencio y absolución. Pero desde aquella misa profanada por hostias negras, comencé a temer incluso la penumbra de su interior. Aún así, necesitaba respuestas, y pensé que allí, en ese espacio de madera vieja, podría enfrentar lo que me estaba devorando. Entré una noche, cuando la iglesia estaba vacía. Me arrodillé, respirando el olor húmedo del roble carcomido. El crujido de la puerta al cerrarse sonó como un lamento. Todo estaba oscuro, hasta que lo vi, un destello en la ventanilla lateral. Me incliné, y lo descubrí. Un espejo roto, encajado en la celosía como si hubiese estado allí desde siempre. No recordaba haberlo visto jamás. La primera grieta del vidrio dibujaba una cruz torcida, y en cada fragmento, mi rostro aparecía distorsionado. Un ojo más grande que el otro, la boca ladeada en una sonrisa que no era mía. Y lo peor, mientras yo permanecía inmóvil, mi reflejo se movía por voluntad propia. «Padre», susurró la figura desde el cristal, ¿acaso no reconoce a su verdadero confesor? Mi piel se erizó. Toqué el crucifijo que colgaba de mi cuello. Pero en el espejo no había crucifijo alguno. Mi reflejo estaba desnudo de fe. «No eres yo», dije con un hilo de voz. La figura rió. Una carcajada seca que vibró en las tablas del confesionario. «Soy lo que ocultas cada vez que levantas el cáliz. Soy tus dudas, tus silencios, tus deseos prohibidos. Soy la voz que tus fieles escuchan cuando ya no creen en ti». El vidrio tembló, y una de las esquirlas se desprendió, cayendo al suelo. Sangre brotó de la astilla como si fuera carne viva. Retrocedí horrorizado, pero el reflejo apoyó la mano contra el cristal, y el vidrio se ablandó como agua. «Déjame salir», dijo. «Ellos ya me siguen a mí, no a ti». Me tapé los oídos, recitando un Padre Nuestro atropellado. Pero las palabras se deshicieron en mi boca, convertidas en un eco invertido. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba intacto de nuevo, aunque las grietas formaban una palabra clara, escrita en negativo, usurpado. Huí del confesionario, tambaleándome, con la certeza de que cada vez que entrara allí, no sería yo quien escuchara las confesiones, sino la criatura atrapada en ese espejo. Esa noche, al cerrar la iglesia, juraría haber visto un brillo en la oscuridad, como si el reflejo siguiera mirándome desde lejos, esperando el momento de ocupar mi lugar. Capítulo 10. El juicio de los fieles. El murmullo se convirtió en grito. Lo que antes eran rumores en la plaza o susurros tras las misas, se transformó en una marea de voces que exigían una sola cosa: mi expulsión. Esa tarde, cuando el sol caía y teñía el cielo de un rojo lúgubre, los fieles se reunieron frente a la iglesia. No había campanas que los llamaran, pero acudieron todos, ancianos, mujeres, niños, incluso los que hacía meses no pisaban el templo. Venían con velas encendidas, pero sus miradas eran más frías que el fuego que sostenían. Yo observaba desde el altar, temblando en silencio. La puerta se abrió de golpe, y la multitud irrumpió como un torrente. No venían a rezar, venían a juzgar. Un hombre de voz ronca alzó la palabra. «Padre, usted ya no tiene sombra, usted ya no tiene reflejo. No pertenece a nosotros ni al Señor». Un murmullo de aprobación lo siguió. Luego, una anciana que había sido devota toda su vida se adelantó, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «Desde que usted perdió su rostro en los espejos, nuestros hijos se enferman, las cosechas mueren, y la noche no nos deja dormir. Usted es un signo del fin». Yo quise defenderme, levantar las manos y proclamar mi inocencia, pero cuando abrí la boca, las palabras se torcieron solas, y salió de mí una voz que no era mía. «¿Inocente? ¿Acaso no me siguen ya?». El silencio fue inmediato. Los fieles retrocedieron, aterrados. Esa voz, grave, quebrada, había retumbado en todos los rincones del templo. Sentí un escalofrío, lo que ellos temían ya hablaba por mí. Un niño señaló el crucifijo del altar y gritó: «Si todavía es de Dios, que su sombra se incline ante la cruz». Me giré, buscando el consuelo de la madera sagrada. Pero allí,
bajo la luz de las velas. No había sombra alguna que me acompañara. El crucifijo brillaba solitario. Y yo, frente a él, era un vacío. El pueblo enloqueció. Algunos arrojaron piedras. Otros se persignaron frenéticamente. Una mujer cayó de rodillas, clamando: «¡Expúlsenlo! No es nuestro pastor. Es la boca del infierno». Las velas se apagaron todas a la vez. La iglesia quedó envuelta en oscuridad. Y en esa negrura, solo se oía la respiración agitada de la multitud y un murmullo que no salía de ninguna garganta humana. El juicio ha comenzado. Cuando volvió la luz, los bancos estaban vacíos. Todos habían huido, dejándome solo frente al altar, rodeado de fragmentos de piedra y cera derretida. Esa noche comprendí que ya no tenía feligreses. Tenía acusadores. Y en su mirada, yo ya estaba condenado. Capítulo 11. La campana invertida. La noche después del juicio del pueblo. El silencio pesaba como plomo. La iglesia estaba vacía. Pero yo permanecía allí, como un reo esperando sentencia. Pensé que nada peor podía ocurrir. Hasta que las campanas comenzaron a sonar. No eran toques normales. La primera campanada nació grave, profunda como un rugido subterráneo. Pero en lugar de disiparse en el aire, fue subiendo de tono, alargándose como un grito. La segunda repitió lo mismo, comenzó pesada. Terminó aguda, desgarrando mis oídos. Era un sonido invertido, como si el bronce hubiera decidido llorar al revés. Me levanté de golpe, corriendo hacia la torre. Los escalones de piedra temblaban bajo mis pies. Cada campanada hacía vibrar mi pecho, como si mis huesos fueran parte del metal. Al llegar arriba, lo vi, las cuerdas se movían solas, golpeando el bronce con violencia. Y sin embargo, no había nadie allí. Me acerqué a la campana mayor. En su superficie oxidada, juraría ver formas moviéndose, como rostros presionados desde adentro, intentando escapar. Uno de esos rostros era el mío. «Devuélveme la voz», susurró el eco desde el metal. Me aparté horrorizado, pero la campana repicó sola, y el sonido me empujó hacia atrás, casi lanzándome por la ventana. Aferrado a la baranda, recé con todas mis fuerzas, pero cada palabra era devuelta por un eco burlón, invertido, que resonaba desde el bronce. Abajo, en la plaza, la gente comenzó a reunirse. No sé si el tañido los había atraído o si ya me vigilaban, esperando la caída final. Los vi mirarme desde la oscuridad, señalando la torre. Y entonces ocurrió lo imposible. Con cada repique, mi cuerpo se desvanecía un poco más. Mis manos se volvieron translúcidas. Mis pies apenas tocaban el suelo. Era como si la campana estuviera arrancándome de este mundo. La última campanada fue insoportable. No sonó como metal, sino como un alarido humano. Caí de rodillas. Y en ese instante me vi a mí mismo reflejado en el bronce, no como sacerdote, sino como sombra, deformada, gritando sin boca. Cuando desperté, estaba en el suelo de la nave, rodeado de cera derretida. Nadie me había socorrido. El pueblo había escuchado el toque de las campanas. Pero ya no lo llamaban repique, lo llamaban lamento. Decían que era el aviso de que el sacerdote había perdido lo último que lo unía al mundo. Yo sabía que tenían razón, porque desde esa noche, cada vez que intento hablar, siento que mi voz ya no nace de mí, sino de la campana invertida, que repite cada sílaba como si fuera una condena. Capítulo 12. El rostro perdido. Después del tañido maldito de la campana, me quedé varios días sin atreverme a mirar ningún espejo, ningún reflejo. Vivía como un espectro dentro de la iglesia vacía. Pero una noche, algo más fuerte que el miedo me arrastró al altar. Allí reposaba el cáliz de plata, intacto, esperando. Lo levanté con manos temblorosas. La luz de la luna se filtraba por los vitrales rotos y caía justo sobre el vino oscuro. Me incliné, buscando, tal vez por última vez, mi reflejo. Y lo encontré, pero no era mi rostro. El espejo líquido me devolvió una cara ajena, piel ceniza, arrugada, como un cadáver en descomposición. Ojos hundidos que lloraban lágrimas negras. Labios cuarteados que se abrían en un lamento silencioso. Sentí que me quedaba sin aire. Retrocedí, pero la imagen me siguió, como si el cáliz no necesitara estar frente a mí para atraparme. «¿Quién eres?», pregunté con voz rota. Los labios del rostro se movieron, y del vino surgió una voz quebrada. «Soy lo que fuiste. Soy lo que serás». El cáliz vibró en mis manos, y el líquido comenzó a desbordarse, derramándose por el altar. La sangre, porque ya no era vino, se extendió como una mancha viva, formando símbolos que pulsaban como venas. Cada símbolo ardía en mi mente como un recuerdo borrado. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron con un golpe. Una ráfaga helada apagó las velas,
En la penumbra, vi figuras acercándose, los fieles. Pero sus rostros eran idénticos al mío en el cáliz, rostros podridos. Sin vida, llorando tinieblas. Me rodearon en silencio. Sus bocas abiertas en un coro mudo. Entonces comprendí, aquel rostro en el vino no era un extraño. Era mi propio rostro, perdido, arrancado. Y ahora multiplicado en cada sombra que me seguía. «Devuélvenos lo que nos quitaste», murmuraron todos al unísono. El cáliz cayó de mis manos, estallando contra el suelo. Pero el rostro no desapareció. Se quedó flotando en el aire, mirándome fijamente, hasta que sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. «Crue, ya no eres el sacerdote. Ahora eres el rostro vacío». Me llevé las manos a la cara, aterrado. Y no sentí nada. Solo piel fría, lisa, sin ojos, sin boca. Caí de rodillas. Y el grito que quise soltar jamás salió. Porque ya no tenía rostro para mostrar mi miedo. Capítulo 13. La procesión de sombras. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio antinatural. No había perros ladrando ni viento en los árboles. Solo un rumor lejano, como de pasos arrastrados, avanzando hacia la iglesia. Yo me refugiaba en el altar, aún sin rostro, cuando escuché las puertas abrirse lentamente. Entraron en fila. Sombras. Decenas, tal vez cientos, cubiertas con hábitos oscuros, sin rasgos en el rostro, moviéndose con la solemnidad de una procesión antigua. Cada uno llevaba en las manos una vela encendida, pero las llamas no daban luz, solo proyectaban más oscuridad. Se acomodaron en los bancos como fieles devotos. Nadie habló, nadie respiró. El aire olía a cera quemada y tierra húmeda. Yo, aterrado, levanté el cáliz roto como si aún pudiera protegerme. Pero una voz colectiva retumbó en el templo. «Oficia la misa». Me negué al principio, pero mis labios, aunque inexistentes, comenzaron a moverse solos. Las palabras sagradas brotaron en un eco invertido, como si alguien las rezara al revés desde mis entrañas. «Hoc est corpus meum». Las sombras respondieron al unísono. Un murmullo gutural que hizo temblar los vitrales. Se levantaron, avanzando hacia el altar como una ola oscura. Yo retrocedí. Pero estaban en todas partes, acercándose con manos extendidas. Entre ellas reconocí algo peor, mi propio reflejo, multiplicado. Cientos de rostros idénticos al mío, deformados, sin ojos, llorando sangre. Todos murmuraban lo mismo. «Tú eres nosotros. Nosotros somos tú». De pronto, el niño sin ojos apareció al frente de la procesión. Sostenía una cruz invertida, hecha de hierro oxidado, y la clavó con violencia en el suelo del altar. El mármol se abrió como carne viva, dejando escapar un humo negro. «Es la última misa, padre», dijo el niño con voz hueca. «Después de esta, ya no habrá diferencia entre tu rebaño y tus sombras». Las figuras comenzaron a inclinarse, esperando comulgar. Yo intenté resistirme, pero mis manos ofrecieron la hostia sin que pudiera detenerlas. Al tocar sus labios invisibles, cada sombra se deshizo en ceniza, que fue subiendo al techo como humo atrapado. Una tras otra desaparecieron, hasta que la iglesia quedó vacía otra vez. Pero el suelo del altar ardía con las brasas de esa cruz invertida. Y en medio de las cenizas resonaba un eco que no provenía de garganta humana. «Tu procesión terminó. Ahora, prepárate para el sacrificio». Caí de rodillas, exhausto, comprendiendo que ya no quedaba nada por defender. Lo único que me aguardaba era el último paso de este descenso, ser ofrenda yo mismo en el altar que una vez fue sagrado. Capítulo 14. El sacrificio del altar. El altar, ennegrecido por la cruz invertida, ardía en silencio como si respirara. Me acerqué con pasos inciertos. Y el mármol, antes frío, palpitaba bajo mis pies como carne viva. Sabía lo que me esperaba. Lo había escuchado ya en susurros, en campanas, en los labios del niño sin ojos, el sacrificio final. Me arrodillé, agotado, y extendí las manos hacia el crucifijo que aún colgaba en lo alto. Pero el Cristo de madera no tenía rostro, solo un vacío liso, semejante al mío. Sentí que el aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico. Entonces, la voz se levantó dentro de mí, firme, inexorable. Solo la sangre devuelve el reflejo. Frente a mí apareció la patena, intacta, como si nunca hubiera caído al suelo. Sobre ella reposaba una hostia ennegrecida, pero palpitante, como un corazón. La levanté sin querer, y mi cuerpo, sin obedecerme, la sostuvo en alto para que el altar la devorara. El niño sin ojos emergió de las sombras, sonriendo con su abismo. «Es sencillo, padre, una sola ofrenda, y volverá lo que perdiste». «¿Y si me niego?», pregunté.
aunque mi voz ya no sonaba como la mía. El niño inclinó la cabeza. Entonces no habrá vuelta atrás. Te borrarás por completo. Ni sombra, ni reflejo, ni nombre, solo silencio. El eco de esas palabras me partió el alma. Comprendí que mi elección no era entre Dios y el demonio, sino entre ser algo o ser nada. Tomé un cuchillo ritual del altar. Su hoja oxidada cubierta de cera vieja. Lo apoyé sobre mi brazo. El filo ardía como brasa. Cuando la sangre brotó, espesa y oscura, cayó sobre la hostia negra. El pan maldito absorbió cada gota como esponja. La iglesia tembló. Los vitrales estallaron hacia adentro. Y un viento helado barrió el templo. Las sombras regresaron. Miles, arrodillándose en silencio como si esperaran mi último gesto. Entonces, la voz del reflejo, esa que me había perseguido desde el principio, habló con claridad desde el cáliz. Ahora eres ofrenda. Ahora tu misa es eterna. Con la hostia ensangrentada en mi mano. Comprendí que ya no podía retroceder. El altar esperaba. El pueblo me había condenado. Y yo mismo había abierto la puerta a aquello que me devoraba. Me llevé la hostia a los labios. Su sabor fue hierro y fuego. Y en ese instante, escuché el último latido de mi corazón confundirse con el repique invertido de la campana. No sé si aquello fue muerte o resurrección. Solo sé que, por primera vez en semanas, volví a ver un rostro en el reflejo del cáliz, pero no era el mío. Era uno más antiguo, más oscuro, que sonreía con mi boca. Capítulo 15. El sacerdote sin nombre. La iglesia ya no era iglesia. El altar ardía en un resplandor oscuro que no provenía de fuego, sino de algo más antiguo. Los bancos estaban vacíos. Y sin embargo, podía sentir a cientos de fieles invisibles respirando en la penumbra. Me acerqué al cáliz. El reflejo me devolvió un rostro que ya no reconocía, ojos huecos, piel de ceniza, labios que se movían sin obedecerme. Quise pronunciar mi nombre, recordar quién había sido antes de todo, pero ninguna palabra salió. La voz que respondió no fue la mía, sino la de aquel reflejo usurpador. Ya no eres hombre, ya no eres sacerdote, eres ofrenda y altar al mismo tiempo. Me tambaleé hacia el confesionario, buscando refugio. El espejo roto seguía allí, esperándome. Al asomarme, no vi mi figura, sino un enjambre de sombras que reían con mi risa. Intenté huir, pero el eco me alcanzó, repitiendo mi nombre al revés hasta despojarlo de sentido. De repente, comprendí, ya no tenía nombre. Era como si cada sílaba de mi identidad hubiera sido arrancada, quemada en aquella misa oscura. El niño sin ojos apareció una vez más, de pie sobre el altar ennegrecido. Sostenía la cruz invertida, que ahora brillaba con un resplandor rojo. El sacrificio está completo, anunció. Ahora eres uno de nosotros. Intenté negar con la cabeza, pero al mirar al suelo, vi que ya no proyectaba sombra, ni siquiera ese vacío que antes me atormentaba. No quedaba nada, ni reflejo, ni eco, ni rostro. ¿Qué soy ahora?, pregunté, o creí preguntar. El niño sonrió con sus cuencas vacías. Eres el sacerdote sin nombre, el que oficia misas en silencio, para un rebaño que nunca duerme. Las puertas de la iglesia se cerraron solas con un estruendo. Afuera, el pueblo rezaba, convencido de que había expulsado al mal. Pero no sabían la verdad, yo aún estaba dentro, atrapado, celebrando ceremonias para sombras que se multiplicaban con cada campanada invertida. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla hacia la aldea, dicen que escuchan un murmullo desde la iglesia cerrada. No son salmos, no son plegarias, es la voz de alguien que perdió su rostro, su reflejo, su alma, y ahora reza un evangelio que nunca existió. Yo sé que ese murmullo es mío, pero ya no recuerdo cómo me llamaba antes. Solo sé que, en el fondo del cáliz, alguien sonríe con mi boca. Epílogo. La plegaria que nunca tuvo respuesta. Dicen que, con el tiempo, el pueblo olvidó el nombre del sacerdote. La iglesia fue cerrada, sus puertas selladas con cadenas y cruces talladas en la madera. Nadie volvió a celebrar una misa allí, pero en las madrugadas más silenciosas, cuando la luna se esconde y el viento sopla desde el cementerio, algunos aseguran escuchar campanadas invertidas que nacen de la torre abandonada. Los ancianos advierten a los niños: no miren los vitrales rotos, no se acerquen al altar. Allí, todavía vive una misa sin fin, y sin embargo, hay quienes han jurado ver figuras entrar en procesión, velas apagadas en las manos, sombras arrodilladas en bancos vacíos. Del sacerdote no quedó registro alguno, ni partida, ni tumba, ni nombre en los archivos del obispado.
Solo un rumor persiste, que aún oficia misas, pero ya no para los hombres, sino para un rebaño invisible, y que en cada hostia negra reparte un eco de lo que fue su alma. Algunos creen que si alguien se atreve a abrir esas puertas y pronunciar su nombre en voz alta, podría devolverle el rostro y la sombra, pero nadie recuerda cómo se llamaba. Nadie. Yo, que lo vi perderse entre reflejos rotos y hostias malditas. Sé la verdad, cuando un sacerdote pierde su reflejo, pierde su destino, y con él, su nombre eterno. Por eso, si alguna vez entras a una iglesia abandonada y escuchas un murmullo que no parece humano, no respondas, porque podría ser él, invitándote a comulgar en la misa que nunca termina.